Shalom, shalom, yo soy Sofía Estrada y si tú eres Zebulún, estás en el lugar correcto. Hoy les voy a contar, obviamente, mi proceso en el camino de Zebulún, porque precisamente de lo que vamos a hablar es de todo lo que se tiene que enfrentar un Zebulún en un trabajo. Sé exactamente que has pasado por ansiedad, por estrés, por engancharte en situaciones, por no salir a comer, por cansancio, incluso ya llegando a la depresión, por la confusión, tristeza, eh, impotencia, ¿no? O sea, es exactamente todas esas cosas que nos enfrentamos al ser irnos a trabajar, enfrentarte al mundo pues ahora sí que es sobrevivir, ¿no? Entonces, pero les tengo una buena noticia, porque actualmente en mi vida han pasado cosas totalmente maravillosas, que nunca hubiera imaginado que pudieran pasar. Así que si esto pasó en mi vida, estoy completamente segura, porque lo sé, que tú también lo puedes vivir, tú también lo puedes experimentar. ¿Por qué? Porque el Eterno me ha mostrado que lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Y yo lo estoy viviendo y lo seguiré viviendo, estoy totalmente segura de eso. Entonces voy a empezar a contar mi historia. Claro que en esta historia ha sido un proceso de donde el Eterno me ha corregido, me ha reprendido, me ha enseñado, me ha instruido, me ha pulido en en muchas áreas de mi vida y me ha enseñado el camino, porque como dice la palabra, Él mismo nos va a enseñar y nos va a instruir. Y estoy segura que tú también lo vas a experimentar. Solamente te doy mi testimonio para que sepas que es posible, que las cosas pueden suceder, que todavía hay esperanza y que tu vida no tiene por qué ser como actualmente la estás viviendo. La vida laboral. Digo, el Eterno ha trabajado conmigo en muchas áreas, pero aquí me voy a centrar en lo laboral, en lo que Zebulún sale todos los días a experimentar, ¿no? A vivir, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar todos los días, pero me voy a centrar especialmente en lo laboral. Entonces, todo comienza, bueno, como les decía, yo soy Sofía Estrada y me dedico a ser ejecutiva empresarial en una empresa de telecomunicaciones. Es la número uno aquí en México, esta empresa, y bueno, todos conocemos este eslogan de esta empresa que es todo México es territorio y ustedes la que la completan ahí. Ok, entonces estoy en una buena empresa, estoy agradecida con el Eterno porque mucha gente quisiera estar trabajando en una empresa de este tipo. La verdad es que por medio de esta empresa el Eterno me ha bendecido demasiado. Pero también he aprendido y he modificado algunas cosas que te va llevando la madurez, ¿no? La madurez laboral y la espiritual. Porque he aprendido que lo espiritual, pues, tiene que ver todo en todo. Entonces, en lo laboral, obviamente he utilizado lo espiritual. Y en el momento que yo empecé a fusionar lo espiritual con lo laboral, con lo terrenal y bien, bueno, empezaron a suceder las cosas. Todo empezó porque me empecé a frustrar, porque al ser ejecutiva de cuenta de empresas, pues todo el tiempo estás enfrente de una computadora. Siempre estás sentada. Yo laboro de 9 a 6, pero siempre me he quedado más del tiempo que es mi horario. ¿Por qué? Pues porque siempre quiero dar el extra, siempre quiero pues hacer bien mi trabajo, no la mejor. Antes sí, tenía esa mentalidad errónea de querer ser la mejor. No sé contra quién me estaba comparando, pero yo quería ser la mejor. Y empecé yo pues a dar más de lo que mi cuerpo podía, pues dar. Me pasaba horas en la computadora y empezaba a salir ya a las 11 de la noche, 10:30, 11:30, y eran pues tiempos agotadores de estar sentada. Entonces obviamente cuando tú estás dando más de lo que tu cuerpo puede dar, pues entonces te empiezas a afectar físicamente y mentalmente y psicológicamente y hasta emocionalmente. Entonces, pues llegó un momento en el que pues yo me empezaba a preguntar, ¿y esto es la vida? ¿Es en serio que para esto estudié, quién sabe cuánto tiempo? Casi, o sea, pues todo lo que llevo vivido, o sea,
acabé la carrera y me dijeron que cuando yo acabara la carrera y entrara a el trabajo de mis sueños, bueno, pues yo iba a ser muy feliz. Y resultaba que pues no estaba pasando eso, sino al contrario, me sentía súper más esclavizada. Entonces, cuando llegaba el tiempo de Shabbat, pues era mi momento como del relax, pero pues sabemos que en Shabbat también de alguna manera pues estamos aprendiendo, estamos trabajando de otra manera, pero pues estamos conociendo al Eterno. Pero esto me encantaba, ¿no? Siempre me ha gustado aprender, enseñar y aprender del Eterno, pues es uno de mis placeres de por vida, ¿no? Entonces, pero cuando yo salía de la Keila, que yo era muy feliz, yo soy muy feliz de la Keila, pero cuando se terminaba el tiempo de Shabbat en la Keila, yo decía, bueno, pero bueno, está bonito, pero el lunes hay que enfrentarse a la realidad, ¿no? De las cosas. Porque yo no fusionaba lo que o sea, yo decía, bueno, sí tengo que hacer lo que me enseñan, pero en el mundo laboral pues está bien difícil, porque en el mundo laboral me enfrento a gente que no sabe del Eterno y que tienen actitudes pues diferentes, ¿no? A los hermanos de la Keila. Entonces, pues tenía situaciones donde pues me contestaban mal mis jefas, donde mis compañeros pues ya saben el chisme, hablando mal de otras personas, hablando de cosas que a lo mejor pues nada que ver conmigo y cosas así, ¿no? Entonces yo decía, no creo que el Eterno me haya puesto aquí porque sí, o sea, yo decía al Eterno, por qué me tienes aquí sabiendo todo lo que tú me has bendecido? Porque siempre he sabido que el Eterno, pues me bendijo para hablar. Yo le decía, ¿por qué me tienes aquí sentada frente a una computadora todo el tiempo? ¿A quién le hablo? O sea, sí puedo, sí platico, siempre he sido una persona muy sociable, pero no es lo que yo quiero hacer. No creo que yo haya sido yo creada para esto. Entonces empecé a tener muchas frustraciones porque ya mi alma estaba triste, ¿no? O sea, yo me sentía como un talento desperdiciado, porque pensaba que la gente no veía todo lo que el Eterno me ha dado, ¿no? Como talentos. Entonces, empecé a caer en depresión porque llevaba una vida muy acelerada laboralmente hablando. Entonces yo siento que yo empecé a idolatrar el trabajo porque mi mundo era el trabajo. Para mí ya no existía mi familia, ya no existía como esa vida social, todo era el trabajo porque yo quería ser la mejor, yo quería demostrar, como me costó mucho trabajo entrar a esa empresa, yo no me podía dar el lujo de perder esa oportunidad que me daban. Entonces yo como que quería conservar y apreciaba realmente esa oportunidad que me habían dado. Entonces yo quería demostrar que yo podía ser ese elemento que estaban buscando, ¿no? Hasta que llegó un momento en que me dio un cuadro de ansiedad muy delicado y empecé a tener em, pues problemas, ¿no? Físicos, mentales, emocionales y de todo. Y no sé si conozcan la ansiedad, pero es un tema difícil, es un tema muy triste y no se lo deseo a nadie, pero yo la pasé muy mal, me costó como año y medio recuperarme. Pero en el Inter, o sea, pues yo no podía dejar de trabajar porque yo tenía pocas vacaciones, no tenía mucho tiempo en la empresa, entonces yo tenía muy pocas vacaciones, entonces no podía dejar de trabajar y mis jefas, pues ellas eran las que me decían al principio cuando yo daba todo de mí, que era la mejor, que me iban a dar pues esta oportunidad como jefa, que tenía pues muchas cualidades buenas, el perfil de jefa. Pero cuando me enfermo, pues obviamente ya no daba los mismos resultados porque ya mi salud no era tan buena y entonces todo se me voltea, ¿no? O sea, yo ya después toda esa gente que decía apoyarme, incluso amigos que bueno, mis amigos, todos se burlaban de mí o me hacían feos, no querían estar conmigo, porque un cuadro de ansiedad, pues empiezas tú a tener, pues es como una depresión y y una alteración, ¿no? En tu cabeza. Entonces todo el tiempo tenía miedo, todo el tiempo me sentía que yo me iba a morir, tenía mucho pánico,
Entonces la gente, lejos de ser empática conmigo, me empezaban a hacer bullying. O sea, creo que es el moving laboral. Y entonces me empezaban sí, empezaron como a aventarme tanta mala onda que empecé yo a afectar mi autoestima, pero en una forma considerable. Entonces, pues mi alma estaba triste, yo estaba enferma, mi familia estaba preocupada, yo clamaba al Eterno todas las noches porque yo no dormía, y yo le decía, ¿qué hice? ¿Qué fue mi gran error, no? O sea, con qué propósito estoy aquí, o sea, no estoy entendiendo porque, pues no soy mala bajo mi propia, sabiduría, ¿no? Yo decía, pues yo no soy mala, o sea, ¿por qué estoy pasando por todo esto? Ya nadie me quiere, todos se alejan de mí, mis jefas me amenazan, después de apoyarme, pues me dieron la espalda, y yo no podía porque decían, pues renuncia, yo decía, no puedo renunciar, porque obviamente la necesidad, yo estaba totalmente, me tenían ahí, atada, ¿no? A mi trabajo, yo decía, y todo lo del día a día, mis gastos, en ese tiempo yo había sacado un carro, lo estaba pagando, tenía compromisos, y todo eso en mi mundo era algo que no podía yo, pues con esa presión, ¿no? O sea, no es tan fácil como renunciar porque después, ¿qué voy a hacer? Tal es así que yo dije, a mí me corren del trabajo y yo me mato, ¿no? O sea, porque por eso les decía que yo ya empezaba a idolatrar el trabajo, porque mi mundo era el trabajo, y obviamente sí creía en Adonai, pero realmente mi corazón no estaba con Adonai, estaba en el trabajo. Y empecé a pasarla, pues, pues mal. Y un día, bueno, yo le clamaba al Eterno que me escuchara, que tuviera misericordia. Y un día se les ocurre abrir una área nueva. Y de todos los trabajadores que somos, porque esa subdirección es muy grande, me dice mi gerente, se me ocurrió decir tu nombre. Entonces yo dije, porque yo no me llevaba muy bien así muy, muy bien, pues, ¿no? Como para que dijera mi nombre, pero yo ahí supe que venía del rey, que dijeran mi nombre para ya sacarme de ahí. Yo estaba muy devastada. Entonces, pues me pasaron a otra área, y cuando llegó a esa área, mi actitud cambió. ¿Por qué cambió? Porque ahora yo ya venía como yo venía muy lastimada, yo empecé a ponerme a la defensiva, o sea, como que yo dije, yo no le voy a permitir a otra persona que me vuelva a tratar como me trataron allá. Pero yo empecé entonces a tener actitudes tóxicas, empecé a pelearme con mis compañeros, ellos también me faltaban al respeto, y yo también a ellos, especialmente con mi equipo de trabajo, con mi jefe y con mi compañera. Entonces empezamos a tener una pues, comunicación muy fría y cero empática y cero tolerante. Entonces yo le decía, bueno, me sacaste de Guatemala para entrar a Guatepeor, porque pues acá están igual. O sea, yo decía, pues, ¿qué hago? ¿Qué tengo? ¿Qué? O sea, ¿por qué la gente no me quiere? Siempre he sido una persona muy sociable, pero las cosas no estaban funcionando en lo laboral. Y entonces yo empecé con estos comportamientos de estar a la defensiva, y, y empezó un momento que lo normalicé. Entonces otra vez empecé a dedicarme solamente a trabajar, hasta que un día me di cuenta que mi vida no tenía como pues gran sentido, porque pues mi familia, mis hermanos ya se estaban juntando con sus parejas, ya tenían a sus esposos, y yo, como pasaba tanto tiempo trabajando, ya no podía convivir con mi familia ni con mis amigos, ya mis amigos no existían para mí. Entonces le digo a mi gerente, ¿y esto es la vida? ¿Es en verdad para eso lo que vinimos? ¿Es trabajar, irte a tu casa y volver y otra vez? Y me dice mi gerente, es lo mismo que yo he pensado, y creo que tú estás en una depresión, así que búscate algo que te motive. Y yo dije, bueno, sí, empecé a hacer audios motivacionales porque siempre me ha gustado comunicar. Cuando empiezo a hacer audios motivacionales, lo encomiendo al Eterno, y todo empezó de fluir de tal manera sobrenatural que se empezó a viralizar en la empresa. Entonces les gustó tanto que llegó a recursos humanos, y recursos humanos
quiso que apoyara en algunas cosas internas y me sentí muy agradecida. Pero como todo, cuando no eres constante, cuando no eres perseverante, pues todo proyecto se viene abajo. Entonces ese proyecto quedó en el olvido porque después ya no quise hacerlo, porque otra vez me volví a enfocar en el trabajo y a tener esa vida sedentaria, esa vida de puro pues trabajar y otra vez a quejarme el por qué a mí no me iba como a otras personas, porque también empecé a compararme con la vida de otros amigos, con la vida de mis hermanas, y empecé yo a renegar, ¿no? O sea, así como que, y a la vez sentirme con culpa, porque yo decía, ¿qué tal si el Eterno dice, no está agradeciendo lo que le doy? Digo, no es que no agradezca, es que simplemente esto no me hace feliz, o sea, yo no estoy siendo plena, a pesar de que pues tengo un buen sueldo, tengo un buen trabajo, y a veces también pensaba que era por el sueldo, pero me llegaron a subir el sueldo y no, yo seguía igual de inconforme, ¿no? Entonces yo decía, es que algo está faltando que yo no encuentro aquí. Y entonces yo llegaba a la Keilah, aprendí y me llenaba y yo estaba muy contenta, yo estaba con los hermanos y yo platicaba y todo eso. Y yo decía, es que lo que realmente me hace feliz es aprender del Eterno. Y me hace muy feliz también compartir del Eterno. El problema es que eso solamente pasa en el Shabbat. Yo no tengo tiempo de hacerlo de lunes a viernes, como lo hacen los Roim. Entonces yo decía, ¿por qué ellos sí tienen la oportunidad de hacer eso y yo no lo puedo hacer? Porque a mí me tocó irme a una empresa a trabajar, a experimentar cosas del día a día que no me gusta, porque me engancho, porque me afecta emocionalmente, porque no me hace feliz. Entonces digo, ¿en qué momento yo puedo tener esa oportunidad de poder enseñar y poder instruirme solamente en Shabbat? Y eso a mí no me agrada. Y empecé a decir al Roe, ¿por qué? Porque yo no puedo, o sea, yo solamente soy una godina. Me digo godina porque aquí en México, de manera sarcástica, se les dice godines a los oficinistas. Entonces siempre le he dicho al Roe David, yo soy una simple godina. O sea, yo como que, ¿qué podría hacer si mi trabajo se trata solamente de estar frente a una computadora y hacer cosas operativas? O sea, yo no veo en dónde pueda yo, pues, ayudar, ¿no? O sea, o compartir, ¿no? Ahora lo hago con mis compañeros, pero como que de alguna manera siento que me dan el avión o como que dicen, sí, Sofi, sí, eres como que la niña buena que estudia la Biblia, ¿no? Entonces, yo le decía al Eterno, ¿por qué me has puesto aquí si tú me has bendecido, ¿no? Con mi voz. Era para que yo estuviera de conferencista o no sé. No sé, o en un programa hablando de ti, o sea, pero pues el Eterno tiene sus propios planes, ¿no? A veces uno se aferra, a veces no lo entiendes, a veces te enojas, a veces te frustras, a veces te entristeces, pero el Eterno siempre dice, espera, espera porque ahí viene, ¿no? Entonces yo le platiqué a mi gerente que tenía esa necesidad de, pues, de compartir de los audios motivacionales, me dijo, pues regresa a eso. Luego, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que igual no es eso. No es lo que yo estoy buscando. Me dijo, tú sigue buscando porque todos entramos en depresión. Todos los que trabajamos en esta empresa, en algún momento de nuestra vida estamos en depresión. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿es normal? ¿Estamos normalizando la depresión? Y pues sí, la verdad es que yo cuando volteaba a ver a mis compañeros alrededor, yo decía, es que todos tenemos problemas, todos tenemos algo que no nos sentimos plenos, pero pues nadie lo está trabajando, ¿no? Entonces un día, como yo tenía una relación muy, muy mala, bueno, nos empezamos a hablar con malas palabras mi jefe y yo, y mi compañera, y yo me sentía muy, muy mal, ¿no? Entonces le pedí al Eterno en mi administración que me ayudara a sacar tenía como una opresión aquí, y yo me sentía muy triste, y me dice el Eterno, pide perdón. Y digo, ¿cómo voy a pedir yo perdón? Si ellos son los que empiezan, o sea, yo no, ¿por qué no voy a pedir perdón? Y me dicen, sí, pero ellos no me conocen y tú sí, ve y pide perdón. Y yo no quería pedir perdón, pero era tanto lo que yo sentía aquí en el pecho que yo dije, lo tengo que hacer y con toda la humildad, y con todo mi orgullo, o sea, así mal plan, fui a pedir perdón y fue ahí cuando mi compañera y mi gerente
mi jefe, me vieron y como que, no sé, como que ellos empezaban a creer más en lo que yo estudiaba porque vieron que sabían que para mí era muy difícil pedir perdón y que aún así había sabido tener esa, bueno, había podido vencer ese orgullo y pude pedir perdón. Y entonces ahí me di cuenta que necesitaba ser yo el ejemplo y que además si las cosas no funcionaban de la manera que yo quería, era también porque yo era parte del problema. Yo no era la solución, yo no estaba haciendo la luz del mundo, sino yo era parte de la oscuridad. Entonces el Eterno me mostró que cuando tú realmente no respetas a una autoridad, es porque realmente pues no la respetas, porque tú no crees que esa persona se merezca el puesto en el que está. Entonces me mostraba que cuando tú deseas muy en el fondo el lugar del puesto de otra persona o cuando tú no lo respetas es porque tienes actitudes de envidia y de egoísmo. Entonces, finalmente son actitudes demoníacas porque el adversario que deseaba el lugar de nuestro rey y entonces me mostraba, cuando tú haces eso, ¿a quién más te pareces? ¿Te pareces a mí o te pareces a él? Y me di cuenta de eso, de la gravedad del asunto y que era necesario hacer cambios, cambios considerables a nivel laboral. Y empecé entonces a modificarme. Ahí en el Inter, la Nevia, en el curso que tomé con ella, nos mostraba que si la gente no era plena, era porque no sabía su propósito. Y el propósito de nosotros es ser simplemente hijos de Elohim aquí en la tierra. Y para ser un hijo de Elohim tienes que ser muy coherente y seguir, pues, sus preceptos, sus mandamientos y seguir su camino. Entonces lo que dije, lo que yo no estoy haciendo es servir. Como una hija de Elohim yo tengo que servir y de pronto pues el Eterno me mostró que era con los niños con los que tenía que estar. Yo no entendí por qué con los niños, porque yo nunca había pedido el servicio de niños, pero pues me dijo que pues ahí tenía yo que servir con los niños. Estuve de todas las edades, yo estuve sirviendo, pero especialmente me puso con los más chiquitos, que son los que tienes que tener más responsabilidad. Yo no quería a los más chiquitos porque pues yo sentía un nivel de responsabilidad y compromiso mayor, pero él me dijo con los chiquitos. Entonces estuve con los más chiquitos, pero me di cuenta que sí tenía un propósito, porque cuando yo empecé a ser mora, como tú tienes que ser el ejemplo, siendo la mora, tú tienes que ser primero el ejemplo para poderles enseñar a los niños. Entonces, cuando yo empecé en este servicio, empecé a ver que mis compañeros tenían esas actitudes infantiles como los niños de la Keila. Entonces empecé a comprender a mis compañeros de la empresa. Dije, perfecto, o sea, el Eterno me puso con los más chiquitos, con los niños chiquitos, porque yo iba a tener que lidiar o para que yo pudiera comprender a los niños espirituales que son mis compañeros del trabajo. Entonces empezaba yo a corregirlos, a decirle, no digas eso no está bien, no te expreses así, porque estas son las consecuencias, la palabra tiene poder. Entonces mis compañeros ya empezaron a como ponerme más atención y decir, sí, tienes razón, y eso no se debe de hacer. Entonces, y entonces yo era más tolerante, era más paciente porque los niños tienen ese don, ¿no? O sea, de hacerte eso. O sea, además se requiere que cuando estás en el servicio de niños seas paciente, seas tolerante, seas empático, porque son niños. Y el Eterno empezó a moldearme, ¿no? A pulirme en ese aspecto, porque yo antes era como más estricta, más desesperada, y con los más chiquitos tienes que tener esa paciencia. Entonces yo empecé a tener paciencia con mis compañeros, y mis compañeros empezaron a ser diferentes. Y entonces empezó a sanar la situación, incluso con mi jefe, con mi compañera, empezó a cambiar todo el ambiente laboral, porque empecé yo a cambiar. ¿Por qué que empezó a cambiar? No porque cambiaran ellos. Y hasta la fecha, pues toda la gente que trabaja conmigo, no es que ya cambiaron, es que la que cambió soy yo. Y entonces, cuando tú cambias, la gente no va a aprender por lo que tú digas. La gente va a aprender por lo que tú eres, por lo que ven. Ahora sí, como dice la escritura, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, cuando ellos ven un cambio en ti, cuando ven que eres coherente con lo que dices, con lo que hablas, es cuando te toman en serio y cuando ellos incluso te empiezan también a respetar y entonces empiezan a aprender de ti. Y yo me quedó muy, muy claro cuál era el propósito, pero cómo sucedió cuando yo decidí
seguir el propósito que el Eterno me ha mandado, ¿no? O sea, bueno, él dice, tu propósito es ser hija mía, o sea, tú compórtate en la tierra, tu único objetivo es ser mi hija, empieza a hacer lo que un hijo haría. Y cuando yo empecé a hacer lo que un hijo haría, entonces empecé yo a descifrar, o sea, y a darme cuenta qué era lo que faltaba en mi área laboral. Entonces, ahí me di cuenta que sí, que a mí me gustaba enseñar, que a mí me gusta instruir, que me gusta aprender y y entonces empecé a tomarle más sentido a mi trabajo, ¿no? Entonces decía, ay, qué padre, porque pues ahora pues puedo enseñarle, sí, o sea, hacer pequeños cambios que son de gran impacto. Entonces entendí el servicio en el cual me había puesto el Eterno. Entonces el propósito y el servicio para mí han sido algo fundamental, además de ser coherente y congruente con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? Ser luz. Ahora, en este inter, el Roe David empezó con esta actividad, su proyecto de ir a las casas de la comunidad, de los hermanos de la comunidad, los recibimos en la casa de mi hermana y platicando de diferentes temas y situaciones, yo le decía al Roe, es que en el trabajo veo a muchos compañeros con diferentes situaciones, diferentes necesidades. Obviamente ellos no conocen al Eterno, pero hay necesidad. Pero yo, ¿de qué manera puedo ayudarles si de pronto como que, pues, o sea, pues estamos trabajando? ¿Cómo es que yo podría hacer algo si yo soy una simple godina? O sea, ¿qué más puedo yo ofrecer, no? Y eso me frustraba y me lastimó el corazón porque ves esas necesidades que hay en las vidas de las personas y tú dices, ¿cómo puedo ayudar? Y entonces, el Roe David, yo ya le había platicado, eso ya lo habíamos platicado en situaciones diferentes, pero pues como que nunca se había dado, ¿no? Que me diera pues sí, ese consejo o lo que me iba a decir, ese mensaje, y me dijo, ¿sabes qué? Dile a tu jefe que te deje orar. Y yo me quedé así, yo ya oraba en mi lugar, o sea, yo oraba por mí, hacía mis oraciones y todo eso, pero yo sabía que eso venía del rey. Y me dice, dile a tu jefe que te deje orar. Y ya le digo a mi jefe, me dice, sí, en su oficina. Entonces dije, no, pues él quiere que yo le diga a mi gerente. Entonces pues, yo digo, pues, no, mi gerente va a decir que estoy loca, ¿no? Pero ya, el Roy ya no dijo más, nada más me dijo, dile a tu jefe que te deje orar en su oficina. Entonces yo me lo llevé a mi corazón, yo me lo llevé en mi mente y le dije al Eterno, si tú realmente quieres, y eso viene de ti, Rey, y si tú quieres que yo ore y que le diga a mi jefe, o sea, sí me da un montón de miedo, pero yo lo hago por ti, porque finalmente estamos con esto de ser, ¿no? De haremos y obedeceremos. Y yo le dije, sí tengo nervios, pero si este mensaje viene de ti, ponme en la situación, el contexto relajado que se necesita para hablar con mi gerente y yo le digo, porque mi boca te sirve a ti, Rey. O sea, yo aquí estoy, heme aquí, ¿no? Envíame a mí. Yo lo hago. Sí tenía muchos nervios, pero digo, si viene del Eterno, o sea, yo lo voy a hacer. Y pues en esa misma semana, adivinen qué, pues sí, el Eterno me puso ese contexto relajado que yo le había pedido. Y, ¿Y qué creen? ¿Lo hice? ¿No lo hice? ¿Qué me contestó mi gerente? ¿En qué terminó? Bueno, pues esto lo sabremos en el episodio 2 de Sebulún para que podamos concluir esta hermosa historia. Antes de despedirme, solamente quiero recordarte algo. Lo que es imposible para nosotros es totalmente posible para nuestro rey. Así que les mando un saludo. Shalom, shalom. Nos vemos en el episodio 2.